Saludos. En esta oportunidad les quería dejar un breve estudio acerca de la iglesia de Filadelfia y lo que es la iglesia que continúa, la iglesia de la Odisea. Yo les había comentado algo acerca del mensaje de las 7 iglesias. Yo les había comentado de que mirando en retrospectiva hacia atrás era lo que iba a suceder con la iglesia. También les dije de que el modelo de las 7 iglesias también puede ser un modelo de iglesia local o de individual, o sea, de lo que sería un creyente, la vida de un creyente. Pero a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo y de lo que es la historia, esto está más que claro que es lo que sucedió con la situación de la iglesia. Esto es algo que me fue revelado directamente de Dios hace casi 2 años atrás. ¿Qué es lo que sucedió con la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia se sitúa en un periodo muy particular de lo que es la historia secular. En lo que se conoce como el siglo XVIII, finales del año 1700 y pico, según el calendario gregoriano, vemos que sucede una serie de acontecimientos en el mundo, que lo que sería la revolución de los hombres libres. ¿Qué es lo que sucede en esa época? Bueno, vemos que antes de ese mojón que se coloca en el camino, el mundo básicamente se gobernaba bajo un régimen absolutista, y a partir de ahí se fueron colocando los cimientos para una nueva edad que iba a surgir. Brevemente le digo de que el Imperio Romano ha perseguido a la iglesia durante siglos, y bueno, este Imperio Romano se ha ido camuflando en distintas cosas hasta llegar a lo que es el día de hoy. El Imperio Romano no ha dejado de existir, simplemente que ha cambiado de forma, porque aquel bloque sólido que era el imperio se fragmentó en 10 bloques, y esos 10 bloques fueron los que sentaron las bases para la nueva edad que iba a acontecer a partir de la revolución de los hombres libres. Y la iglesia de Filadelfia metida en esos acontecimientos, porque la iglesia está en el mundo, la iglesia no escapa de lo que sucede en el mundo, pero la cosa es cómo enfrentamos las cosas que suceden en el mundo. Ahora, nosotros estamos viendo de que este imperio está surgiendo con una fuerza como hace tiempo bueno, obviamente que no fuimos testigos de todo eso, testigos oculares, pero este imperio está surgiendo como la Roma imperial que era en sus orígenes. Ahora, ¿qué sucede para no adelantarme demasiado, qué es lo que sucede en esta revolución de los hombres libres? Bueno, lo que sucede es un cambio de gobierno, porque de ese mojón hacia atrás lo que había era la figura de un rey, de un monarca, que era el que impartía lo que sería la ley. O sea, básicamente el gobierno descansaba sobre una persona. Ese trono era sucedido de generación en generación o conquistado de repente por otro trono. Entonces ese gobierno de ese monarca pasaba a otro monarca. Pero básicamente los gobiernos del mundo estaban basados en eso, en la figura del monarca. Cuando vemos que la revolución de estos hombres libres es ejercida en el mundo, vemos que la figura del monarca cae. O sea, los hombres libres toman la corona mediante la revolución, mediante las armas, y el gobierno pasa a ser de lo que sería un gobierno aristocrático. Después de esto viene la Declaración de los Derechos Humanos,
y las llamadas democracias. De paso le digo que democracia significa el gobierno del pueblo. Y también le digo de que no vivimos en democracia, y ahora mucho menos, porque es difícil de implementar la democracia. Por eso es que, como es tan complicado de implementar, es que se ha sentado bases para que el gobierno básicamente descanse sobre lo que es un cuerpo legislativo. Este cuerpo legislativo no representa la totalidad de lo que es la masa, de lo que es en su totalidad cómo está compuesto un Estado. Porque esta gente, al no vivir y al no ser parte del pueblo, no representa lo que son los intereses del pueblo. No me quiero adelantar demasiado a eso, pero volviendo al tema de Filadelfia, estos hombres libres toman lo que es el gobierno mediante estas distintas revoluciones. Ahora, quiero leerles el texto para que ustedes más o menos se vayan ubicando en lo que es todo esto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros vemos el testimonio que Cristo le dio a la iglesia de Filadelfia, es un testimonio muy destacado dentro de lo que es el contexto de las otras iglesias. Era un momento muy particular que la iglesia estaba viviendo, porque la iglesia venía de tiempos de oscurantismo, donde fue muy perseguida, y durante un breve periodo de tiempo la iglesia tuvo cierta paz para poder desarrollarse. También es cierto de que el Evangelio a partir de ahí comenzó a correr como pólvora durante el resto del mundo. Fue una situación muy particular que la iglesia de esa época, de lo que serían los años 1700 y pico según el calendario gregoriano, hasta aproximadamente el año 1900, era una iglesia debilitada por años de persecución, pero su testimonio era bueno, era un testimonio fiel. Ahora Cristo le da una advertencia a esta iglesia y le dice que se cuidara de que nadie tomara su corona. Yo entiendo que muchos interpretan este pasaje como las coronas celestiales, y no digo que no digo que esté mal interpretarlo así, pero ubicándonos en el contexto de lo que sucedía en la iglesia de ese entonces, la iglesia estaba a punto de perder algo, y era su soberanía. Ahora, si leemos el pasaje de la Odisea, vemos que hay un contraste tremendo entre la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Yo no digo que la iglesia de Filadelfia no sigue existiendo, la iglesia de Filadelfia sigue existiendo, pero no como si fuese un conjunto de mayor amplitud, sino que la iglesia de Filadelfia actualmente es un pequeño remanente que hay en el mundo. Muchos creen que pertenecen a esta iglesia, pero lamentablemente les digo que no. Les digo que no. Porque si usted analiza el mensaje de la Odisea, que si Dios quiere voy a hacer un estudio también de eso, vemos que la iglesia en su conjunto se asemeja más a lo que es la iglesia de la Odisea que al de Filadelfia. Hay muchos que piensan que están comprendidos entre la iglesia de Filadelfia, y no es así. La mayoría no están dentro de ese grupo. Están dentro del otro grupo,
que es la Odisea. No me quiero adelantar al mensaje de la Odisea, pero Cristo le hace una advertencia a Filadelfia y le dice que retuviera lo que tenía para que ninguno tome su corona. Estos hombres libres, al tumbar lo que era el gobierno absolutista, al tumbar lo que era la figura del rey y sentarse ellos en lo que sería el gobierno de las naciones, la iglesia es invadida por un poder secular, que esto está referido con la masonería, de la que tanto se habla. La masonería, que es el gobierno de los hombres libres aceptados, como hace poco aquí, en este lugar del mundo, alguien dijo que el gobierno tenía que estar en las manos de los hombres libres. Le faltó decir aceptados, porque sería muy obvio si lo dijera. Es un señor con cara muy solemne que habla por televisión. Actualmente teníamos un cierto bastión que parecía ser el gobierno antagonista a lo que sería este gobierno de los hombres libres, pero básicamente ellos están alineados en su conjunto, o sea que las dos fuerzas se unieron y ahora forman un solo bloque. Esa fuerza antagonista a lo que sería el gobierno de los hombres libres era la que supuestamente estaba a favor de lo que sería lo que se llama la fuerza bruta de lo que es un país. Cuando se refiere a fuerza bruta, nos referimos a lo que es, si nosotros tenemos la pirámide, nosotros tenemos, si quiere ver la pirámide, fíjese cómo está, la tiene en el billete de $1. Tome el billete de $1 y ahí va a tener la pirámide. Mientras usted tiene la pirámide y en el vértice de la pirámide usted tiene un ojo. A ese ojo se lo llama el ojo que todo lo ve. Este ojo se le llama el ojo del gran arquitecto, o también se le conoce como el maestro, o algunos le conocen como el doctor o como la leyenda. Tiene diferentes nombres, pero el nombre para este principado que está en el vórtice de la pirámide no es otra cosa que Lucifer. Lucifer ha engañado a esta gente que está en este sector de la pirámide. Bueno, aquí en este sector de la pirámide encontramos un conglomerado de poderes, que ahí está la aristocracia, los altos mandos, los que gobiernan sobre los gobiernos, porque los gobiernos no son los que realmente gobiernan, sino que arriba de esos gobiernos hay otro gobierno que está así como invisible, que son las diferentes plutocracias que gobiernan el mundo. Estas plutocracias se han vuelto en contra de lo que es el mundo, porque actualmente, a base de engaños, es que están implementando una nueva forma de control como nunca se ha visto antes, sobre lo que sería la fuerza bruta. Esta gente de aquí quiere formar lo que es un nuevo mundo. Un nuevo mundo según a la medida de ellos. En este nuevo mundo, la mayoría de esta gente no va a participar, porque está de más. Este nuevo orden o nuevo mundo que ellos quieren construir, lo hacen mediante acuerdos entre ellos y manteniendo a la gente bajo un manto de engaño. Si usted observa la pirámide, va a ver una inscripción que dice Novus Ordum Seclorum, que significa nuevo orden de las edades. Ese nuevo orden de las edades, o sea, los cimientos de lo que fue eso, fue sentado en la Revolución de los Hombres Libres, en la emblemática toma de la Bastilla. ¿Se acuerda de eso? Ahí es donde se sientan las bases para el nuevo gobierno, para la nueva edad que ellos iban a construir, que es la era de la Ilustración, del Renacimiento, de lo que era la constitución del nuevo sistema de gobierno que iba a surgir. ¿Cuál es la diferencia entre este gobierno
o sea, este nuevo gobierno de los hombres libres y el gobierno anterior. Bueno, que el gobierno anterior recaía sobre la figura de un monarca. Si el monarca decía que usted vivía, moría, bueno, usted de repente no tenía demasiadas garantías, porque usted estaba dentro de la voluntad de un solo hombre. Siempre que había un rey, había una especie como de alcahuete que oficiaba de falso profeta. Entonces, este falso profeta, que muchas veces era ejercido por el clero, le decía a la gente de que ellos tenían que portarse bien, portarse decentemente según los acuerdos, según los lineamientos de la religión, porque si no se iban a quemar en el infierno. Entonces la gente, obedientemente, seguía los lineamientos religiosos. Y de repente se aparecía alguno que decía, bueno, pero a mí, yo no creo nada de eso, a mí no me interesa. En ese caso, venía lo que era la figura del rey y aplicaba una sanción sobre ese hombre. Así que si no era a través de la conciencia, era a base del castigo, pero que la gente iba a obedecer, iba a obedecer. Ahí fue cuando se sentaron las bases de ese nuevo gobierno que iba a surgir. Ahora actualmente estamos viendo que se están colocando los cimientos para una nueva edad, para un nuevo sistema de gobierno. Y también al lado de este gobierno, de este nuevo reinado, vemos también que hay una especie como de camadas de alcahuetes, porque esa es la palabra. De repente no suena muy elegante, pero realmente son unos alcahuetes. Porque basta ver en la televisión cómo se alinean con todos estos poderes que están gobernando el mundo. Y actualmente le están diciendo a la gente de que siga los lineamientos, de que los tiene que seguir, porque en este caso no le van a hablar de que hay un infierno que los está esperando para quemarlos, pero sí de que hay una amenaza flotante que está flotando en todos lados, y que si usted no sigue los lineamientos va a venir esa amenaza y se lo va a llevar. Desde marzo hasta acá que nos vienen bombardeando con todo ese tipo de cosas. Ahora yo le pregunto, ¿su sentido común qué dice? ¿Usted ve que la gente se esté muriendo como le quieren hacer creer a la gente? Mi sentido común me dice que las cosas están igual. Yo no veo que la gente se esté muriendo a camadas como ellos lo dicen. Mi sentido común me dice otra cosa. El sentido común a veces es el menos confiable de los sentidos, porque el sentido común a veces va con la mayoría. Y actualmente la mayoría va camino a seguir los lineamientos de este gobierno invisible, que es el que está sobre todos los gobiernos. Mucha gente se dio cuenta al principio cuando todo esto ocurrió, y bueno, eran muy pocos, pero actualmente mucha gente se está dando cuenta de que todo esto no es como se está diciendo. Yo no me quiero adelantar a este tema porque después, si Dios quiere, lo voy a tratar, pero quiero que entienda de que al lado de la figura de un rey siempre hay una especie como de poder alcahuete que es el que le indica a la gente que tiene que seguir los lineamientos del rey de turno. Y eso lo estamos viendo actualmente. Ahora, volviendo al tema de Filadelfia, Cristo le advierte a Filadelfia y le dice que se cuidara de que nadie tomara su corona. Cuando estos gobiernos de la nueva edad surgen, ocurre algo dentro de las iglesias. Las iglesias siempre han sido como una especie de embajada que está sobre la tierra. La iglesia es un gobierno independiente de lo que es el gobierno secular. Sí, como ciudadanos nosotros tenemos que seguir los lineamientos gubernamentales, pero aquí hay un detalle que quiero que entiendan. ¿Qué sucede? Cuando Cristo viene a la vida de una persona, la persona muere a lo que es este mundo.
y resucita para el nuevo mundo. O sea, esto es difícil de explicar y no quiero, quizás lo detalle en otro video más claramente, digo. Pero volviendo al punto, el gobierno secular se mete dentro de lo que es, o pretende meterse dentro de lo que es la iglesia, y la iglesia no se apercibe de esto. Actualmente, si usted quiere formar una iglesia como institución, usted se tiene que, para hacer una iglesia legal, usted se tiene que presentar delante de lo que es el César, y el César le otorga un permiso para que usted ejerza como institución religiosa. Y yo le digo de que esto no es correcto hacer esto. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia es una institución divina que bajo ningún argumento y bajo ningún lineamiento de este mundo debe estar subordinado a un poder secular. Cuando usted hace eso, usted lo que hace es saca algo que es del reino de los cielos y lo subordina a un poder secular. Y eso está mal. Muchos no se han dado cuenta de esto, y la mayoría no se ha dado cuenta de esto, y han caído en eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué Filadelfia es que no interpretó todo esto que se le venía? Bueno, porque cuando se sientan las bases para lo que son las distintas constituciones, si usted ve la constitución es como una especie de 10 mandamientos, está inspirado en los 10 mandamientos, pero ¿qué sucede? La piedra principal, que es amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, eso es sacado. Por eso la Escritura dice que la piedra principal ha sido desechada por los edificadores. Entonces, al colocar una carta magna donde se saca la piedra principal, eso ya se convierte en algo secular. Muy similar a lo que son los 10 mandamientos, pero bastante diferente. Porque los 10 mandamientos comienzan con el primer fundamento. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Cuando esto surgió, esa especie de constitución, usted veía que apuntaba hacia el bien de los hombres, a que los hombres vivieran bajo normas de conducta que eran buenas. Entonces la iglesia de Filadelfia dice, bueno, pero es bastante similar a lo que nosotros hacemos. Y ese fue el peligro que la iglesia de Filadelfia no vio. Ahora, cuando este poder secular se introduce dentro de lo que es la institución, o sea, la iglesia en cierta forma pierde su corona. Porque al quedar bajo los lineamientos del César, ¿qué es lo que sucede? Si mañana al César se le ocurre de que usted no puede predicar sobre tal o cual tema, usted, al estar bajo un convenio gubernamental, usted se tiene que sujetar a ese convenio. Porque si usted incumple ese convenio, usted entra en rebelión con el César. Por eso yo a usted, pastor, le aconsejo de que usted rompa ese convenio. Rómpalo ya. Porque usted no es libre de hacer eso, de predicar lo que Cristo le encomienda a usted que predique. Porque la predicación es filtrada por un poder secular. Cuando la iglesia entrega su soberanía al César, a lo que es un gobierno secular, se saca a Cristo de la presidencia para colocar al César. Y eso no está bien, eso no es correcto. Y muchos no se han dado cuenta de eso. Cuando todo esto inició, al basarse la Constitución en valores judeocristianos, de repente la predicación de los distintos pastores en las distintas iglesias no tenía demasiada diferencia con lo que eran esos lineamientos gubernamentales. Pero ¿qué sucede? Como el hombre es cambiante, todo eso va cambiando. Entonces, eso que inicialmente parecía bastante similar, actualmente es bastante diferente.
al estar la iglesia sometida a todo esto, la iglesia pierde soberanía, pierde su autoridad como iglesia. Hace poco vi a un pastor cuando se le preguntó su opinión acerca de un tema controversial, que actualmente es algo que se está difundiendo lo que es en el mundo, que antes se condenaba y ahora se aprueba. Entonces este pastor, cuando se le preguntó acerca de todo esto, el pastor se salió por el costado, ¿no? Para no tener problemas con el César. Y el pastor no habló la verdad. Porque, bueno, al entrar en ese convenio, el pastorado ya no tiene la libertad de hablar la escritura como tiene que ser, como tiene que ser hablada, como tiene que ser enseñada. Entonces, si usted quiere traer vida a su iglesia, si usted quiere que sus ojos sean abiertos, usted tiene que romper ese convenio y entregar de nuevo la soberanía a Cristo. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que, y no quiero tocar el tema del milenio ahora, pero mucha gente, muchos cristianos piensan de que el milenio va a ser algo a futuro. Lo que tengo que decirle es que el milenio, ya estamos en el milenio. No es que cuando Cristo venga va a sentar un gobierno mundial y van a venir otros 1000 años. No, eso no es correcto. Eso es lo que se nos ha enseñado durante mucho tiempo, pero el milenio, actualmente ya estamos en el milenio. Y si estamos en el milenio, significa que estamos reinando con Cristo. Pero esa promesa de esa condición de reinar con Cristo está sujeta al modelo de Filadelfia, no al modelo de la Odisea. La Odisea lo que tiene que hacer es abrir los ojos y darse cuenta de todo esto. Otra cosa que les quería comentar, que en algunas partes del mundo se quiere implementar algo, y es que la predicación del pastorado sea filtrada previamente por el gobierno. Claro que esto viene mediante cosas que a los gobiernos les parece que es correcto, pero si la predicación previamente es filtrada por el gobierno, usted va a terminar predicando lo que el gobierno quiere, y esto ya se está viendo. Bueno, básicamente era eso.